Es 2 de julio de 2026, bienvenidos al video a todos. Hablemos de algo que sucedió ayer y que les garantizo que nadie en su feed está conectando los puntos en este momento, al menos de la manera correcta. Mientras el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner estaban sentados en Doha, Qatar, tratando de mantener unidas las negociaciones nucleares. Eso tiene un límite de 60 días. El ministro de Defensa de Israel, Katz, se acercó a un micrófono y le dijo al mundo que el líder supremo de Irán, Majid Khamenei, en sus propias palabras, está marcado para ser eliminado. Y luego dijo que Israel ya ha atacado a Irán 2 veces y que si es necesario lo harán una tercera vez. Ahora, aquí está el asunto. Esta no es una amenaza nueva. Cuando Majid Khamenei fue nombrado líder supremo por primera vez en marzo, Katz publicó esto en X. Dijo: cualquier líder designado por Teherán para continuar con el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco para ser eliminado, sin lugar a dudas. Eso fue en marzo. Y luego, ayer fue el seguimiento. Diferente día, mismo objetivo, excepto que ahora hay un acuerdo de paz sobre la mesa y las tensiones no podrían estar más altas. Esto es más bien una tensión por amenazas de eliminación. Creo que van a tener que volver a nombrar esta tensión de eliminación porque el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, respondió en cuestión de horas, como suelen hacerlo. Imagínate eso, Irán respondiendo. Aquí es donde se pone interesante. No necesariamente amenazó a Israel, básicamente amenazó a Estados Unidos. Así que en X escribió esto: Hodis ha comprometido a Estados Unidos a silenciar a sus mascotas en Tel Aviv. Si ignoran a su amo, Irán les dará una lección. Cualquier amenaza contra nuestro pueblo y liderazgo recibirá una respuesta inmediata y contundente. Aunque justo ayer el general de la Guardia Revolucionaria encargado del estrecho de Hormuz falleció y básicamente lo negaron, lo atribuyeron a un accidente automovilístico. Así que al silenciar a sus mascotas, esa frase te dice todo sobre cómo Irán ve a Israel y cuál es la verdadera situación de este acuerdo. Porque sabemos que el líder supremo original, el líder supremo ya no va a estar aquí. Su hijo también fue atacado, pero aparentemente no fue eliminado por completo. Hay rumores de que estaba conectado a soporte vital, rumores de que tiene una prótesis de pierna, pero definitivamente está escondido en este momento. Y vamos a hablar sobre por qué, dónde es probable que se esté escondiendo y cómo sucedería esto si realmente vuelven a atacarlo. Porque probablemente él está ahí sentado pensando: no he podido decir que Israel va a ser eliminado o que Estados Unidos va a ser eliminado. No he podido decir eso en meses y eso me pone muy nervioso. Y también vamos a hacer una sección de resumen global. Cubriremos los temas candentes que están ocurriendo en este momento. Rusia y Kiev están intercambiando enormes enjambres de drones. Así que vamos a cubrir eso más o menos a las 3/4 partes del video. Pero básicamente, el líder supremo de Irán no ha sido visto en 4 meses. El 1 de julio, el enviado estadounidense Witkoff y Kushner aterrizan en Doha y se reúnen con el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin al-Bahraman al-Thani. Vaya, tiene muchos nombres. Bueno, estoy bastante seguro de que mientras más nombres tienes, más importante eres. Así que este tipo definitivamente es importante. Pero se reunieron para estabilizar el memorando de entendimiento del 17 de junio que le dio a Irán y a Estados Unidos 60 días para negociar un fin permanente a la guerra. Los negociadores de Irán están en la misma ciudad hablando con mediadores de Qatar y Pakistán a través de un intermediario porque Teherán no quiere sentarse directamente frente a Washington. O sea, es como si dijeran: vamos a hacer un concurso de miradas. El primero que desvíe la mirada tiene que hacer concesiones con su programa nuclear, pero las conversaciones técnicas se centran en los activos congelados y el acceso al transporte marítimo por el estrecho de Hormuz. Tan solo en las últimas 24 horas hemos visto pasar alrededor de 35 barcos por el estrecho de Hormuz. Uno de ellos encalló. Aparentemente no fue golpeado por nada, pero en realidad encalló. Así que esto muestra que hay cierta confusión en los diferentes canales de navegación. La cantidad normal sería de unos 110 barcos por día. Eso era antes del conflicto. Así que 35 no está mal, como dicen, pero no son 110. Parece que va a ir aumentando poco a poco. Y ese es el objetivo, volver a ese número de 110. Trump le dijo a los reporteros en la base conjunta Andrews que las conversaciones iban muy bien y que Irán había avanzado mucho. Y luego, ese mismo día, en una ceremonia conmemorativa para los soldados israelíes caídos en la guerra del Líbano de 2006, el ministro de Defensa israelí, Katz, lo declaró públicamente. Majid Khamenei está marcado para ser eliminado. Declaró que Israel ya ha atacado a Irán 2 veces y dijo que un tercer ataque está sobre la mesa si es necesario.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán respondió en cuestión de horas con la publicación de "Pónganles bozal a sus mascotas", de la que hablamos antes. Nadie en Washington abordó públicamente la declaración de Katz. Así que dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Un acuerdo que se está negociando en Qatar y una designación pública como objetivo contra el hombre del que depende el acuerdo, hecha por un aliado al que Washington debe contener para que el acuerdo funcione. Así que Estados Unidos está tratando de mantener el acuerdo. Israel acaba de decirle al nuevo ayatolá que tal vez quiera contactar a Allstate y aumentar su plan de seguro de vida. Para entender lo que esa amenaza significa realmente en términos operativos, necesitas saber quién es Majid Khamenei y, más importante aún, dónde está. Así que aquí hay algo que los noticieros no te están diciendo. Majid Khamenei ha sido el líder supremo de la República Islámica de Irán desde marzo de 2026, obviamente, desde que su padre fue eliminado. Supuestamente, él es la persona más poderosa en el liderazgo iraní en este momento, aunque hemos visto fracturas y hay rumores de que en realidad los duros de la Guardia Revolucionaria están controlando el país. Su primera declaración como líder supremo fue leída en voz alta por un presentador de televisión. No hubo video, ni audio, ni imagen del propio líder. Los medios estatales iraníes han estado transmitiendo imágenes de archivo y, no es broma, imágenes generadas por inteligencia artificial de su propio líder supremo porque no tienen material actual para mostrar. El público iraní no ha visto a su líder en más de 4 meses, pero ahora aquí está el panorama de inteligencia, y esto es en sí mismo parte de la historia. Funcionarios de seguridad estadounidenses e israelíes le dijeron al New York Times que Majid Khamenei resultó herido, quedó aislado y no respondía a las comunicaciones después del ataque del 28 de febrero que mató a su padre. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, le dijo directamente al Comité de Inteligencia de la Cámara que Majid Khamenei resultó gravemente herido y que el proceso de toma de decisiones dentro del liderazgo iraní es, cito, poco claro. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, dijo que su lesión estaba retrasando activamente las conversaciones de paz. Y luego, el propio embajador de Irán en Chipre le dijo a The Guardian que Majid Khamenei sufrió heridas en las piernas, brazos y manos en el mismo ataque que mató a su padre. Informes más recientes han sugerido complicaciones que podrían incluir una pierna protésica y múltiples operaciones. Pero, ¿cuál es la postura oficial de Irán? Un asistente afirmó que solo era un problema en el tobillo, solo es una herida superficial. Eso es lo que significa. Sí, solo es una herida superficial y una pequeña fisura detrás de la oreja. Así que básicamente están tratando de minimizarlo, tratando de decir que no es gran cosa, que no hay nada que ver aquí, igual que lo que hicieron con el alto mando naval iraní que fue eliminado ayer. Los medios estatales de Irán dicen que está en perfecto estado de salud y que tiene todo bajo control. La evidencia para esa afirmación: 0 apariciones públicas, 0 videos, 0 audios y 4 meses de declaraciones entregadas por presentadores de noticias en su nombre. Así que, con los altos generales de la Guardia Revolucionaria Islámica que fueron eliminados junto a su padre, las Fuerzas Armadas de Irán han cambiado a lo que los analistas llaman una defensa en mosaico, delegando la autoridad en el campo de batalla a los comandantes locales. Porque ya no existe una estructura de mando centralizada, suficientemente confiados para dirigirla desde arriba. El hombre que supuestamente está tomando decisiones que podrían determinar si esta guerra se reanuda, dirige su gobierno a través de una red secreta de mensajeros porque tiene demasiado miedo de usar un teléfono. Sí, así de loco está esto. Según funcionarios estadounidenses, Mayabta está viviendo en un búnker subterráneo, en un sitio fuertemente protegido y no revelado en algún lugar dentro de Irán. Un funcionario estadounidense describió ver al liderazgo iraní tratando de coordinarse casi como ver una comedia de situación. Están completamente exasperados. Esa fue una cita exacta de un funcionario anónimo. El líder supremo de Irán está dirigiendo el país a través de mensajeros con los ojos vendados en un túnel. Ya no estás sentado en tu trono dorado, en tu palacio dorado, ¿verdad, amigo? Pero aquí es donde esto se convierte en la historia más peligrosa del momento, porque Israel no solo lanzó una amenaza, de hecho, han construido una máquina para ejecutarla. Y esa máquina ya está funcionando en este momento. Esta es la parte que hace que este sea un video de Max Afterburner y no un segmento de CNN. No vas a escuchar esto en los medios tradicionales. Entonces, para entender lo que realmente significa la amenaza de Israel en términos operativos, tienes que entender exactamente cómo localizaron y neutralizaron a Ali Khamenei.
su padre, porque la misma arquitectura se está reconstruyendo ahora mismo apuntando al sol. 28 de febrero de 2026, día de inicio de la Operación Furia Épica. Estados Unidos e Israel habían planeado iniciar la guerra de noche, bajo la cobertura de la oscuridad. Se retrasaron, no porque no estuvieran listos, sino porque en las últimas horas, antes de la ventana de ataque, probablemente la CIA detectó algo de lo que no podían apartarse. Información de inteligencia de que Ali Khamenei estaría en su complejo residencial en el centro de Teherán esa mañana de sábado. El alto mando militar y civil se estaba reuniendo en el mismo lugar al mismo tiempo. El presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, lo describió públicamente después. Esto fue a plena luz del día. Un ataque basado en un evento detonante realizado por las fuerzas de defensa israelíes y facilitado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Ese evento detonante tomó años en prepararse y así es como lo construyeron. El Mossad había hackeado la extensa red de cámaras de tráfico de Teherán, el mismo sistema que Irán utiliza para rastrear a los manifestantes y opositores al régimen, el mismo sistema que usan para asesinar a su propia gente. Israel lo volteó contra la Guardia Revolucionaria Islámica y contra el régimen. Estaban usando el propio aparato de vigilancia de Irán en contra de sus propios líderes. Un funcionario de inteligencia israelí le dijo al Financial Times: "Conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén. Y cuando conoces un lugar tan bien como las calles en las que creciste, notas cualquier cosa que esté fuera de lugar". Entra la unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel, la unidad de inteligencia de señales y ciberinteligencia, que es posiblemente la más capaz en inteligencia táctica de señales, lo que significa inteligencia de señales para los amantes de los acrónimos. Ellos son esa organización y son los mejores en eso en el planeta. Usaron herramientas de inteligencia artificial y algoritmos de reconocimiento de patrones en montañas de datos sobre los movimientos de los líderes iraníes. Construyeron un patrón de vida de Khamenei, sus hábitos de viaje, sus rutinas de seguridad, el horario de sus reuniones, momentos en los que discute con su novia sobre su esposa. Ella es tan exigente. ¿Acaso no sabe que vivo en un búnker todo el tiempo? ¿Por qué tiene que seguir dándome estas listas de encargos? Pero cuando los datos mostraron una alta probabilidad de convergencia el 28 de febrero en el complejo del centro de Teherán, es probable que un recurso humano de la CIA haya proporcionado la confirmación final. El ataque ocurrió a la luz del día. Ali Khamenei fue eliminado en una reunión que él creía completamente segura. No había usado los búnkeres más profundos porque pensó que el ataque sería de noche. Mayab Majid Khamenei sabe exactamente cómo encontraron a su padre. Por eso la postura de seguridad a su alrededor es la más extrema en la historia de la República Islámica. A los funcionarios convocados para reunirse con él los transportan en vehículos con vidrios polarizados para el tramo final del viaje. Se dice que entran a un sistema de túneles con los ojos vendados y el protocolo está diseñado para que ningún funcionario pueda reconstruir su ubicación a partir de su propio trayecto. El sistema de búnkeres subterráneos debajo de Teherán se extiende a lo largo de 5 kilómetros de túneles que pasan por debajo de escuelas, centros médicos, mezquitas y barrios residenciales. Recuerda, la Guardia Revolucionaria Islámica, ellos son expertos en poner sus cuarteles generales debajo de escuelas, museos, universidades. Eso es lo que hacen. Cualquier ataque al sistema de túneles requiere cálculos de daños colaterales que complican las decisiones de Occidente de disparar debido al daño a civiles. La arquitectura del búnker es la arquitectura de la disuasión. Quieren usar a su gente como escudos humanos, y eso es exactamente lo que has hecho. Pero aquí está cómo realmente lo atacarías. Así que hablemos de esto solo desde una perspectiva estratégica hipotética. No encuentras a un hombre escondido, encuentras la red a su alrededor y simplemente empiezas a desmantelarla. Así fue como encontraron a Osama Bin Laden, y así es como la unidad 8200 usa su inteligencia para señalar cualquier cosa que sea sospechosa. Como esa cita de Israel que dice: "Notamos la cosa más pequeña fuera de lugar", y esto es exactamente lo que hacen. Las cámaras de tráfico, diferentes cámaras que el IRGC usa para rastrear a su gente, ahora se están usando en su contra. Y esta es la mejor manera de poner a estos mulás en su lugar. Y eso nos lleva a la sección de resumen global, amigos míos. Así que mientras todo el mundo está observando a Irán, Rusia lanzó uno de los paquetes de ataques nocturnos más grandes del año contra Kiev. Así que están aumentando la presión. Usaron misiles de crucero KH-101, misiles hipersónicos Zircon y una ola masiva de drones UAV propulsados por chorro, con incendios confirmados en zonas industriales en el norte de Kiev y en la oficina central de diseño de plantas de construcción de válvulas.
Como pueden ver, Rusia está atacando plantas en Ucrania, Ucrania está atacando plantas en Rusia, pero parece que en Crimea los cortes de energía han sido confirmados y son enormes. Y ahora Crimea básicamente está siendo aislada del resto de Rusia, lo que está poniendo a Rusia muy nerviosa. Y eso nos lleva a la sección de análisis estratégico de 40 pasos, amigos míos. Así que Irán firmó el memorando de entendimiento y el marco requiere que Irán detenga el enriquecimiento de uranio, entregue su reserva, limite el alcance de sus misiles y acepte un acuerdo definido para el estrecho de Hormuz. A cambio, alivio de sanciones, descongelamiento de activos de hasta $25.000 millones y la capacidad de vender petróleo nuevamente. Pero esto es lo que realmente quiere el régimen de Irán. Quieren cerrar el trato antes de que la insurgencia en Occidente escale, porque en este momento están siendo atacados por los kurdos. Otros rebeldes están empezando a aparecer en Irán. Antes de que las células de resistencia en Teherán se hagan lo suficientemente ruidosas como para importar, quieren cerrar este trato. Y antes de que un líder supremo que no ha sido visto en 4 meses se convierta en un problema de credibilidad que ni siquiera los medios estatales puedan manejar ante su propia gente. Quieren que el trato se firme, quieren manipular a su gente, quieren convencerlos de que Majid Khamenei sigue en el poder antes de que alguien más se levante en Irán, especialmente mientras están siendo atacados en su frente occidental. ¿Qué crees que pase? ¿Crees que veremos otro gran ataque contra Majid Khamenei? ¿Crees que las hostilidades volverán a empezar? Nos encantaría saber tu opinión. Déjamela en los comentarios abajo. Sígueme en X, sígueme en Instagram. Estoy publicando ahí casi todos los días. Y visita maxafterburnerenergy.com. Únete a nuestra lista de correos para que nunca te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones sobre lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias por vernos, amigos. Este es Max Afterburner, despidiéndose. Puedo imaginarme una liga de fantasía de fútbol americano de líderes supremos. Es como elige uno, Majid Khamenei, líder supremo de Irán. Gran potencial, pero hay poco material disponible. Realmente no lo hemos visto en un tiempo. No ha practicado públicamente desde marzo. Los informes médicos son contradictorios. Los médicos del equipo dicen que solo tiene una pequeña fractura detrás de la oreja, pero los cazatalentos occidentales dicen que es una prótesis. Hay dudas sobre su movilidad. ¿Realmente puede moverse? Pero Israel dice que le pongas atención en el próximo draft porque podría ser seleccionado muy temprano.